Buenas noches, seguimos leyendo la biografía de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Vishwanatha Chakravarti Thakur ki jai. Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Suryadi Pastyatya Satarine. Cuando regresó a su hogar, encontró que su joven esposa estaba llorando, pues había escuchado a su amiga decir: tu esposo no vuelve. Él le dijo que no se preocupara, que el rumor no era cierto. Solo se había ido por unos pocos días y ya estaba de regreso. Aunque su matrimonio recién había comenzado, Abai no estaba satisfecho. La Rani Data era joven y atractiva, pero a él nunca le había gustado. Quizás tener una segunda esposa, otra además de ella, sería lo mejor. En la India, Bharatavarsha, era socialmente aceptado casarse con una segunda esposa. Así que decidió tomar el asunto en sus propias manos y contactó a los padres de una muchacha. Pero cuando su padre se enteró, lo llamó y le dijo: mi querido hijo, estás ansioso por elegir una segunda esposa, pero te aconsejaría no hacerlo. Es la gracia de Krishna que la esposa que tienes ahora no sea de tu agrado. Tómalo como una gran fortuna. Si no te apegas demasiado a tu esposa y a tu familia, esto te ayudará en el futuro avance en tu vida espiritual. Abai aceptó el consejo, quería obedecerlo y apreció ese piadoso punto de vista. Sin embargo, permaneció pensativo y un tanto asombrado por la prudencia de su padre. Se preguntaba de qué modo algún día en el futuro avanzaría en la vida espiritual y estaría agradecido de que su padre lo hubiera acompañado, aconsejado sabiamente. Su futuro avance en la vida espiritual, a Boy le gustó la idea. Se reconcilió consigo mismo y aceptó a la esposa que se le había dado. El nombre de Aboy Charan de fue incluido en la lista publicada de estudiantes que habían aprobado el examen de literatura y que estaban invitados a recibir su diploma. Pero él había decidido que no quería un diploma en la Universidad de la Iglesia Escocesa, aunque como graduado hubiera tenido un panorama laboral prometedor, estaría contaminado por la cultura británica. Si Gandhi triunfaba, la India Bharatavarsha pronto estaría liberada de los británicos. Aboy
ya lo había decidido, y cuando llegó el día de la graduación, las autoridades de la universidad se enteraron de que rechazaba el diploma. De esta manera manifestó su desacuerdo y dio señales de responder al llamado de Gandhi. La protesta de Gandhi había incrementado el tono en los meses recientes durante la guerra. Los hindúes habían permanecido leales a la corona con la esperanza de generar simpatía en los británicos hacia la causa de la independencia. Pero en 1919 Inglaterra aprobó la ley de Roland para reprimir el movimiento por la libertad. Gandhi había hecho entonces un llamado a todos los hindúes para que cumplieran el Hartal, un día en el cual la gente de todo el país se quedase en su casa a modo de protesta, sin ir al trabajo ni la escuela. Aunque había sido una acción no violenta, una semana más tarde en Amritsar, en la plaza pública conocida como Jallianwala Bagh, los soldados británicos dispararon y mataron a cientos de hindúes indefensos y desarmados que se habían reunido para un encuentro pacífico. Gandhi entonces perdió toda la fe en las buenas intenciones del imperio acerca de India. Llamó a su retiro completo de colaboración y ordenó un boicot a todos los británicos, artículos de consumo, escuelas, juzgados, honores militares. Ya voy a rechazar su título. Comenzó a alinearse más íntimamente con el movimiento independiente o independentista. Pero su corazón no estaba en eso. Nunca antes lo había puesto en los estudios universitarios, ni en lograr un título, ni en su esposa. Con esta misma falta de convicción, era cauto acerca de volverse un nacionalista pleno. Se había inclinado hacia la causa, pero nunca estuvo realmente convencido. Ahora, sin la universidad, sin trabajo, poco preocupado por tener o no un empleo, educación por su esposa, permaneció en su casa. Probó escribir poemas en ocasión de la boda de un amigo, leer el Simapagatan, los últimos discursos de Gandhi. No tenían planes inmediatos. Gurmohan sí tenía planes para hoy. El título universitario había sido una parte de esos planes, pero Krishna parecía tener otro. La protesta política de rechazar el título de licenciado fue más una señal de honor que una estima social. Gurmohan no se lo reprochó, pero aún así su hijo necesitaba aceptar algún trabajo. El padre se acercó a un íntimo amigo, Karti Lopse, y le pidió que empleara a su hijo Aboy. El doctor Karti Chakran Bose había sido el médico
de la familia desde la infancia de Aboy. Era un distinguido cirujano médico erudito y químico industrial. Tenía su propio establecimiento, Laboratorio Bose, en Calcuta, donde fabricaba productos químicos, jabones y otros insumos para la industria farmacéutica. El doctor Bose era bien conocido en todo el país como el primer indio en producir preparaciones farmacéuticas que anteriormente habían sido monopolizados por firmas europeas. Estuvo de acuerdo de aceptar a Aboy como gerente de un departamento del laboratorio. Aunque Aboy sabía poco acerca de la industria farmacéutica o de administración, confió en que leyendo algunos libros sobre el tema podría aprender lo que necesitaba. Pero cuando le fue dado de manera repentina el puesto de gerente, muchos empleados quedaron insatisfechos. Algunos de ellos eran mayores y habían estado 40 años en la firma. Primero manifestaron su insatisfacción entre ellos y al final se dirigieron al doctor Bose. ¿Por qué este joven fue puesto a cargo del departamento? El doctor Bose respondió: para ese puesto necesito a alguien en quien pueda confiar, como en mi propio hijo. Él firma cheques por 40,000 rupias. Solo le puedo confiar el manejo de mis cuentas en ese departamento a él. Su padre y yo somos muy amigos y lo conozco casi como a mi propio hijo. Garmohan sintió que había hecho un mejor esfuerzo. Oraba para que los principios del Vaishnavismo puro que le había enseñado a su hijo permanecieran en él y lo guiara durante toda la vida. Gandhi y la causa de su Swaraj o su protesta habían desbaratado la carrera universitaria de Aboy, quien estaba inclinada hacia el nacionalismo, pero no tanto por un motivo político como por una visión espiritual. Así que Gaur Mohan estaba contento. Sabía que el arreglo del casamiento no le había agradado a su hijo, pero había aceptado su explicación de que el desapego hacia la esposa y los asuntos familiares sería bueno para su avance espiritual. Aboy mostraba un creciente desinterés por los asuntos materiales. Esto tampoco le desagradaba al padre, para quien los negocios siempre habían estado subordinados a su adoración a Krishna. Él esperaba tal actitud. Ahora Aboy tenía un trabajo prometedor y estaba llevando adelante su matrimonio lo mejor que podía. Gaur Mohan había desplegado su mejor esfuerzo. El resultado dependía de Krishna. Gandhi, fortalecido por su surgimiento como líder dentro del partido del Congreso, atacaba abiertamente el comercio de telas de imperio. Inglaterra le estaba comprando a la India
algodones crudos a precio muy bajo, fabricaba telas en las hiladerías de de Longsire, y luego las vendía de manera monopólica a precios muy altos a millones de hindúes. La campaña de Gandhi era que la India Bharatavarsha debía volver a hacer su propia tela y utilizar siempre ruecas o telas manuales para atacar una de las bases económicas del poder británico. Mientras viajaba en tren por todo el país, apelaba una y otra vez a su compatriotismo para que rechazaran las telas extranjeras y utilizaran solo el simple khadi producido por la propia industria campesina. Antes del régimen británico, la India Bharatavarsha había hilado y tejido sus propias telas. Gandhi argumentaba que por quebrar la industria campesina, los británicos estaban hundiendo a grandes masas de hindúes en el hambre y la falta de vitalidad. Para dar el ejemplo, él mismo trabajaba todos los días en una rueda de hilar y utilizaba solo un simple dhoti y un chal. Reunía a la gente y le pedía que se manifestara y que rechazaran las telas importadas. En el lugar de las reuniones, los participantes se deshacían de un montón de ropa y él las quemaba. Su esposa se quejó de que, dado que el khadi era demasiado grueso, no era conveniente usarlo mientras se cocinaba. Le preguntó si cuando hacía la comida podía usar la ropa liviana hecha por los británicos. Si tienes todo el derecho de cocinar con esa ropa, le respondió Gandhi, pero yo voy a poder ejercer un derecho correlativo de no comer la comida preparada de esa manera. La causa de la industria campesina seducía a Boy, quien tampoco sentía atracción por los modernos avances industriales introducidos por los británicos. La vida simple de cientos de millones de hindúes no solo era buena a largo plazo para la economía nacional, como lo enfatizaba Gandhi, sino para Aboy también era el modo de vida más acorde con su cultura espiritual. Dejó de lado la ropa elaborada por las fábricas inglesas y comenzó a usar khadi. Ahora su ropa lo revelaba con quien quiera que se encontraba, fuera británico o hindú. Era un nacionalismo, un simpatizante de la revolución. Usar khadi en la India a comienzos de la década de 1920 no era solo una cuestión de moda, implicaba revelar la propia postura política. Significaba que alguien era un seguidor de Gandhi.
Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Sandra, Yayo Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lo Premanande, Hari Hari Bol. Lo Premanande, Hari Hari Bol.